El día de hoy el órgano electoral plurinacional ha devuelto las preguntas que propuso el presidente Luis Arce para el referéndum que tiene que llevarse a cabo el 1 de diciembre, ¿no? Vamos a revisar en este documento cuáles son las observaciones. Aquí tengo el documento completo. Vamos aquí, bueno, son tan aclaraciones de por qué, hasta que nos vamos en la página 6, donde ya se explica, a ver, sobre la base de las referencias y definiciones citadas, además del marco normativo vigente, se procede al análisis técnico de las preguntas presentadas por iniciativa presidencial con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los criterios de claridad, precisión e imparcialidad en la redacción de cada una de estas. Esta es la pregunta. Claridad. La pregunta no presenta la sintaxis adecuada en términos gramaticales. Empieza con el verbo está y no con el nombre usted. Bueno, para facilitar la claridad, una oración debe estar compuesta por sujeto y predicado. Sí, bueno, en ese orden, a lo que se puede añadir un complemento. En la presente oración se cambia esta estructura para introducir un complemento y colocar el predicado al final, lo que obstaculiza una comprensión directa a primera lectura. En consecuencia, no cumple con ese criterio. Bueno, sí, habíamos dicho que las preguntas estaban mal redactadas y sí lo están, lastimosamente. Precisión. La redacción de la pregunta no identifica el artículo o artículos de la Constitución Política del Estado que serán modificados. Esta ambigüedad provocaría dudas o incertidumbre en el electorado. Y sí, la redacción de la pregunta vincula la reelección continua con la reelección discontinua, sin describir sus diferencias y el alcance de las mismas. Es decir, no precisa si existirá un intervalo de tiempo para la elección discontinua o si se mantendrá la elección continua por una sola vez y la discontinua por el mismo periodo de tiempo o de manera indefinida, lo que genera imprecisión en la consulta. En consecuencia, no cumple con este criterio. Bueno, toda la razón. Imparcialidad cumple el criterio porque la redacción no incluye ningún término que induzca a una de las opciones de respuesta. Ya, esa sería la primera pregunta, ¿no? Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto de que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Pregunta 2. De la pregunta 2, que es el tema de la gasolina ya, ¿no? Claridad. La pregunta no presenta la sintaxis adecuada en términos gramaticales. Empieza con el verbo está y no con el pronombre bueno. Sí. La pregunta mantiene la estructura gramatical de sujeto y predicado. Sin embargo, el complemento incluye términos complejos e indeterminados como ser gran costo económico, contrabando, daño no económico al Estado, escasez de dólares, desabastecimiento de combustible, lo que dificulta su claridad. Asimismo, la frase "como actualmente se encuentra" es ambigua porque no incluye la información necesaria para conocer el estado actual de la subvención. En consecuencia, no cumple con ese criterio. Restricción de inicio. La pregunta es concreta, sin embargo, al iniciar un complemento tan amplio e indeterminado genera dispersión y confusión. En consecuencia, no cumple con ese criterio. Imparcialidad. La estructura de la pregunta describe un contexto social y económico negativo que podría inducir al electorado a emitir una respuesta a favor del no. En consecuencia, no cumple con ese criterio. Y sí, ¿no? O sea, la pregunta 3 se refiere al tema del diésel, ¿no? Vamos a ver qué dice. Claridad. La pregunta no presenta... Bueno, tenemos que decir que, bueno, la pregunta 2 y la 3 son prácticamente la misma. Lo único que cambia es gasolina por diésel, es que las observaciones son las mismas. No vayamos a la pregunta 4, que es la referida a lo de los diputados. En la evaluación técnica de la pregunta 4 se advierte que como se encuentra redactada, la pregunta no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referendo constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformidad a lo previsto por el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley número 26 del régimen electoral. Conclusiones en atención a la solicitud y propuesta. A ver. El informe concluye: la solicitud de propuesta del referéndum nacional por iniciativa presidencial remitida al Tribunal Supremo Electoral incluye 4 preguntas para ser sometidas a evaluación técnica bajo los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, con base en las referencias.
Bueno, la pregunta 1 solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referendo constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Las preguntas 2 y 3 no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo cual se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que deriven del análisis técnico de estos tres criterios. Con relación a la pregunta 4, se advierte que como se encuentra redactada la pregunta no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referendo constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo segundo. Y así, vamos a ver qué es lo que responde el más, pero bueno, es cualquiera que hubiera leído estas preguntas se daba cuenta de que estaban mal redactadas y que, bueno, la 2 y la 3 directamente te inducían a votar a no más subsidio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo responde el presidente. Lo cierto es que esto nos da una idea de la calidad de profesionales con las cuales cuenta el gobierno. Y a las claras son